¿Qué pasaría si de repente una mañana cualquiera te levantaras, te asomaras a la ventana y vieras a 3 o 4 coches de policía enfrente de tu casa? En ese momento tu vecino te mira desde el balcón y te dice que han encontrado ciertos huesos humanos en las tuberías de vuestra comunidad. Eso fue exactamente lo que les ocurrió a los vecinos del número 23 de Clarley Gardens en Londres en el año 1983. Durante días y semanas los vecinos habían quejado de que los desagües de su casa llevaban semanas atascados. Cansados de esperar, llamaron a un fontanero para que éste revisara las tuberías y encontrara solución a ese problema. Cuando el fontanero revisa las viviendas, aparentemente no encuentra nada en ellas y todo parecía estar normal. Así que lo que hizo fue bajar al alcantarillado de enfrente del edificio para ver si ahí se encontraba el problema. Una vez en el alcantarillado, el fontanero metió la mano para ver si había algún objeto o algo que obstruyera el conducto y de repente saca huesos humanos. La policía fue avisada de inmediato y los análisis confirmaron que efectivamente eso se trataba de huesos humanos. Además eran huesos muy recientes porque aún se encontraba cierto tejido humano en el exterior de esos huesos. Eso solo podía significar una cosa, y es que alguien del edificio los había arrojado por el desagüe de este mismo a propósito. En este caso, los agentes inmediatamente cogieron a cada uno de los vecinos y los interrogó dentro de sus casas. La sorpresa vino cuando fueron al ático. Les abrió la puerta un hombre de 33 años llamado Dennis Nielsen. En cuanto los agentes cruzaron esa puerta, enseguida notaron algo muy extraño, ya que notaron un olor muy fuerte dentro del apartamento. Una vez dentro, encontraron más huesos y encontraron también bolsas de basura con 2 o 3 cadáveres de personas distintas dentro del edificio. Dennis Nielsen fue detenido de inmediato, pero eso sí, antes de llevárselo, el inspector Jay le hizo una sola pregunta. Le preguntó si había algo más que ellos debían saber, a lo que Dennis contestó: agente, es una larga historia. Así que nada, amigos, esto se pone serio y ahora sí, no me quiero enrollar más. Empezamos con la historia de Dennis Nielsen, un auténtico psicópata que actuaba en los años 70 y 80 y que finalmente fue descubierto por un error tonto que cometió. Ahora sí, empezamos. Dennis Andrew Nielsen fue un asesino en serie escocés nacido en el año 1945. Tenía 33 años cuando cometió su primer asesinato. En ese momento vivía en Londres, en el barrio de Muswell Hill, y trabajaba como funcionario público en el Departamento de Empleo del gobierno británico. Nielsen llevaba una vida aparentemente tranquila y rutinaria y era descrito por vecinos y compañeros como un chico reservado y solitario. Para entender entonces la vida criminal de Dennis, tenemos que retrocedernos al primer asesinato. El primer crimen que comete Dennis ocurre el 30 de diciembre de 1978, en plena época navideña. Dennis llevaba meses arrastrando una sensación de vacío y de soledad que sentía con el mundo entero, como una especie de desconexión que seguramente luego se determinaría como una auténtica depresión profunda, y es unas épocas donde normalmente pasas en familia. Pues como ya sabéis, Dennis no tenía absolutamente a nadie, no tenía familia, casi no tenía amigos, así que esa noche de 30 de diciembre decidió irse a un pub cerca de su casa, uno que ya conocía, para socializar y conocer gente y abrirse un poco a los demás. En ese pub conoció a Stephen Holmes, un joven de apenas 14 años que también se encontraba en una situación muy similar a la de Dennis, un hombre solo, un hombre solitario que no tenía amigos y que decide emborracharse en un pub en épocas navideñas. Tras conversar con él, hacer unas copas y hablar un par de horas más o menos, Stephen le dio la sensación de que habían conectado de forma buena, de forma amistosa, y ahí en ese momento Dennis decidió hacer un paso más, ¿no? Le invitó al día siguiente a su casa con un plan de beber y pasárselo bien. Esa noche acabaron hasta las 4 o 5 de la mañana bebiendo como cosacos y emborrachándose y seguramente metiéndose alguna cosa que otra para aguantar toda esa noche, a lo que los dos cayeron rendidos y se durmieron. A la mañana siguiente, uno de los dos, en este caso Dennis, se despertó antes que Stephen, pero Nielsen en ese momento le invadieron otra vez esos recuerdos de soledad, de chico solitario, de vacío existencial, y tenía miedo que ese amigo que había conocido la noche anterior, Stephen, se marchara sin más y lo dejara absolutamente solo otra vez, y no quería volver a sentir esa sensación de soledad. Así que a Dennis no se le ocurrió otra cosa que coger la corbata que Stephen llevaba en el cuello y lo estranguló
durante minutos hasta dejarlo sin respiración y acabó con su vida de inmediato. Y aquí comienza una de las facetas más perturbadoras del caso de Dennis Nilsen. Y es que durante un par de semanas Dennis convivió con el cadáver. No quiere decir que conviviera y ya está, sino que actuaba como si Stephen estuviera vivo. Lo bañaba y lo aseaba a diario, lo sentaba a la mesa para comer y cenar con él, le preparaba la comida, veían la televisión juntos mientras él tenía el cadáver de Stephen al lado y hacía ver como si fuera una persona totalmente viva que convivía con él en su casa. Y así estuvo durante 10 o 12 días aproximadamente, hasta que en un momento, tampoco se sabe muy bien por qué, Nilsen cogió el cadáver y lo enterró en el suelo de su casa. Tras el primer asesinato, Nilsen regresó aparentemente a su vida cotidiana. No se trató de un acto plenamente planificado. De hecho, en criminología se observa que el primer homicidio suele tener un impacto psicológico intenso, incluso para esas personas con rasgos psicopáticos. Después de matar, llega la necesidad de ocultar el crimen y luego racionalizar lo ocurrido. Pues en ese periodo, lo que llaman los expertos periodo de enfriamiento, pasa casi un año entero y nos vamos al año 1979, un año más tarde del primer crimen, y precisamente nos vamos a la misma fecha, a diciembre. Para Nilsen vuelven los fantasmas del pasado. En esa época vuelve a recordar viejos tiempos, vuelve a recordar su soledad, vuelve a recordar que Nilsen no tenía amigos, que no tenía con quién socializarse y sobre todo que no tenía familia con quien reunirse. Así que lo que hizo fue lo mismo, el mismo modus operandi. Se fue a un pub a desconectar y a encontrar a gente con la que pudiera socializar y hacer buenas amistades. Ahí conoció a Kenneth Ockenden, un estudiante canadiense que se encontraba de visita por Londres. Lo que no está claro y no se sepa nunca, y seguramente nunca se va a saber, y es que en este segundo caso, si realmente quería ya encontrar a una víctima para luego matarla, o realmente quería conectar con personas y hacerse amigos de ellas sin ninguna intención como la que había sufrido Stephen Holmes. La verdad es que conectaron muy bien y pasaron un par o incluso 3 días juntos, aprovechando que el hombre era canadiense y Dennis se había criado precisamente en Londres. Aprovechó para enseñarle la ciudad, comieron en restaurantes, también se fueron a pasear por ahí y estuvieron 3 días muy a gustos, en plan amigos, es decir, no había una intención más allá de una pura amistad. Dennis en ese momento aprovechó y le sugirió si quería ir a su casa a cenar y evidentemente su amigo aceptó sin ningún problema. Lo que no sabía Kenneth es que esa noche iba a ser su última noche con vida, porque después de tomarse unas birras y estar bebiendo hasta las tantas de la mañana, a Dennis le vinieron otra vez los fantasmas del pasado, empezó a recordar y sobre todo a recordar la experiencia que había tenido el año anterior precisamente con Stephen, y no dudó, cogió el cuello de su amigo Kenneth y lo ahogó hasta quedarse sin vida, y luego hizo el mismo ritual, exactamente el mismo, es decir, coger un cubo lleno de agua y ahogarle la cabeza durante por lo menos 5 o 6 minutos para asegurarse de que aquel hombre ya había fallecido. Y el ritual no iba a ser otro. Acostó el cuerpo en su cama durante casi 3 semanas, es decir, una semana más que la víctima anterior. Convivió con él del mismo modo. Lo sentaba frente al televisor, lo vestía, lo desvestía e incluso dormían juntos cada día. Imaginaros dónde llegaba esa perturbación. Pasadas esas 3 semanas hizo exactamente lo mismo. Abrió el falso suelo de su casa y escondió el cadáver casi durante un año. Tras esos 2 primeros asesinatos, ya os adelanto que el periodo de enfriamiento se redujo casi al máximo, porque en los próximos 20 meses siguientes, Dennis asesinaría a 10 hombres más exactamente con el mismo modus operandi que había implementado con los otros, matándolo, ahogándolo y luego conviviendo con ellos, con los cuerpos durante 2, 3, 4 semanas hasta volverlos a dejar en el falso suelo de su casa. Eso se convirtió en un hábito. El miedo a ser descubierto desapareció. Nilsen se sentía seguro. Confiaba en su método, en su capacidad para atraer a las víctimas y en el control absoluto de la situación. Y lo peor de todo es que el hecho de matar le proporcionaba cada vez más placer. Pero a finales de 1981, tras casi 4 años matando, la vida de Dennis Nilsen da un giro radical. Hasta ese momento su rutina parecía estable, controlada, casi invisible. Pero poco a poco todo empezó a desmoronarse. Devolvía todas las facturas de la luz, del agua, del gas. También se retrasaba en el alquiler a su casero e incluso dejó de pagarle durante unos meses, y eso hizo que se acumulara una cierta de impagos que el casero acabó decidiendo echarlo de su casa.
Hasta entonces, durante estos 4 años, Nielsen había encontrado lo que muchos criminólogos llaman el coto de caza. Como explica la criminóloga y periodista Paz Velasco de la Fuente en el libro Muertes nada accidentales, un cazador no caza en cualquier lugar. Acude allí donde sabe que hay presas. La mayoría de asesinos actúan en entornos que conocen bien, espacios donde se sienten cómodos, seguros y en control. Y eso precisamente es lo que le ocurría a Dennis. Estaba perfectamente definida. Vivía, trabajaba y elegía a sus víctimas dentro de una zona y a lo que él llamaba la zona controlada. Pero todo eso cambia cuando entra una escena inesperada, y esa escena es el ayuntamiento. Y muchos os preguntaréis, ¿por qué el ayuntamiento? Pues bien, en el Reino Unido, en los años 70 y 80 aproximadamente, el ayuntamiento era el responsable de recolocar a esas personas que no tenían vivienda o que estaban buscando una vivienda para alquilar, es decir, que no eran propietarios, y como en el caso de Nielsen, que no lo era, el ayuntamiento lo recolocó en un barrio distinto, en una casa distinta y en un ambiente que él desconocía. Ese piso era en Clarney Gardens, precisamente ese edificio donde se encontraron con los problemas de las tuberías, es decir, con los problemas que habían de desagüe en todo el edificio. Y ahora seguramente estéis atando algún hilo que otro y entendiendo un poco la historia de por qué Nielsen fue descubierto como muy pronto, o mejor dicho, por qué fue tan descuidado al tirar los cuerpos por las tuberías de ese mismo edificio. Y ese es un factor muy fácil, es el coto de caza del que os he hablado antes. En su antigua vivienda todo corría a su favor, se conocía al barrio, a las personas, quién pasaba por ahí, a sus vecinos, absolutamente todo, lo tenía todo dominado. Pero este piso no lo tenía dominado, no tenía dominado ni el barrio, ni conocía a los vecinos y precisamente era un piso pequeño, tampoco tenía jardín y no sabía cómo ocultar los cadáveres ya en sus próximas víctimas porque él sabía que volvería a matar porque le podía esa impulsividad, había ganado confianza en su método y yo no había quien lo parara. Así que esa mudanza le obligó absolutamente a todo y una de las cosas que le obligó es a cambiar su modus operandi. Así que su método se vuelve menos limpio, menos controlado y más arriesgado. Hasta que llega el día del atasco de las tuberías, un problema doméstico, algo aparentemente trivial. Así que volvemos a los inicios del vídeo que os había explicado, que venía el inspector Jay y detenía a Dennis Nielsen. La declaración de Dennis Nielsen fue larguísima, duró más de 30 horas repartidas durante 11 días. Durante todo ese tiempo, y probablemente siguiendo las indicaciones de su abogado, respondió con muchísimo cuidado. Contestaba de forma muy calculada, intentando evitar que sus actos fueran considerados asesinatos con premeditación, lo que habría empeorado todavía más su situación judicial. Su defensa, es decir, su abogado, le trasladó a Dennis, su cliente, que lo que tenía que defender en el juicio sobre todo era intentar demostrar sus actos fueron más impulsivos que no premeditados porque eso enlazaría una historia de que él no estaría muy bien de la cabeza y tendría problemas psicológicos y tendría ciertas conductas extrañas que lo que haría y reafirmaría eso sería reducir su condena. Nielsen describió los crímenes con todo lujo de detalles. Recordaba perfectamente a cada una de sus víctimas, cómo hablaban, su actitud, su personalidad e incluso la ropa que llevaban. También explicó paso a paso cómo había cometido cada asesinato. Lo más perturbador no fue solo lo que contaba, sino cómo lo contaba. Durante las declaraciones a Nielsen se le veía totalmente tranquilo, un hombre sereno, un hombre con cierta frialdad y un hombre como si el asunto no fuera con él, como si él no fuera el culpable. Pensar que en ese momento, cuando estaba declarando o confesando lo que había hecho, la policía solo conocía lo que había visto en su última vivienda. Esas 3 bolsas de cadáver, junto con algunos huesos dentro de su casa y conjuntamente con los huesos que habían obstruido las tuberías o el alcantarillado de ese mismo edificio. Ahí no sabían absolutamente nada, no sabían qué había detrás de Nielsen y los 10 o 12 crímenes que había cometido antes. Durante la confesión, Dennis reveló que había matado a muchas más personas. De hecho, los investigadores tuvieron que pasar varios días en su primera vivienda para que le indicara exactamente dónde había dejado cada cuerpo y tratar de identificar a las víctimas. Muchas ni siquiera tenían familia y nadie había denunciado su desaparición. Explicó también cómo se deshacía de los cadáveres. Algunos los quemaba en hogueras dentro del propio jardín y para ocultar el olor de los cuerpos en descomposición quemaba neumáticos junto a ellos y el hedor del caucho camuflara el olor real de lo que estaba quemando.
El 24 de octubre de 1983 empezó el juicio. A Nielsen se le acusó formalmente de 6 asesinatos consumados y 3 intentos de asesinatos. Y aquí me tengo que parar porque os voy a hacer una pregunta que seguramente ya os la habéis hecho. ¿Cómo que 3 intentos de asesinato? Pues sí, hubo supervivientes y esos supervivientes declararon en el juicio. 3 personas independientes, individuales, es decir, que no se conocían de nada. Douglas Stewart, Paul Knobs y Carl Stotter. Paul Knobs declaró en el juicio, delante de todo el mundo y de sus abogados, e incluso delante del mismo Dennis, que cuando lo conoció era un hombre aparentemente amable y, según contó, nunca lo acosó sexualmente ni mostró violencia directa. Sin embargo, hay un hecho clave en su testimonio, y es que a la mañana siguiente de haber pasado una noche juntos, ese día Knobs se despertó con un dolor de cabeza tremendo. Al mirarse al espejo, vio como tenía ciertas marcas en el cuello y precisamente no eran marcas leves, sino que se veía el color rojo como si alguien hubiera apretado muy fuerte y que era una marca perfectamente visible. Y tras acudir al hospital, los médicos le dijeron que probablemente alguien había intentado estrangularlo mientras él dormía. Pero el testimonio más aterrador fue el del tercer hombre, Carl Stotter. A diferencia del primero, él sí recordaba lo que había sucedido. Declaró que esa noche Nielsen lo intentó ahogar en la bañera de su casa y él era consciente de ello, pero tenía alguna sustancia en el cuerpo que lo tenía medio paralizado, hasta que después de unos minutos o unos segundos perdió el conocimiento. Cuando recuperó la conciencia, estaba tumbado en el sofá mientras su agresor, Dennis, le frotaba las piernas para intentar reanimarlo. Lo que no saben de estos 2 o 3 testimonios es por qué no lo contaron antes, por qué no habían denunciado. Y es que se ve que los dos eran homosexuales, que habían sido atraídos por Dennis, y lo que también se intuye es que a Dennis le gustaban también los hombres, o al menos le gustaban los hombres y las mujeres, y en esa sociedad en los años 70-80 no estaba bien visto ser homosexual, por lo tanto esas víctimas habían callado por miedo a. El juicio se prolongó durante 2 semanas seguidas, pero finalmente Dennis Nielsen fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional durante 25 años. En ese momento Dennis tenía 38. Así que Dennis pasó el resto de su vida en prisión hasta los 72 años, que ahí es cuando murió debido a ciertas causas naturales y problemas de salud que también tenía o llevaba arrastrando durante unos años en prisión y la que todo el mundo conocía. Así que nada amigos, hasta aquí la historia de hoy. Espero que os haya gustado este caso. Lo he encontrado precisamente en el libro que os comentaba de Paz. Os dejo el enlace también en la descripción y os pondré seguramente aquí en la pantalla la portada del libro. Es un libro muy recomendable y no habla solo de este crimen, sino que habla de 10 asesinatos más y me ha parecido recomendable para vosotros. Así que no me quiero enrollar más, pero eso sí, si os ha gustado el vídeo, os gusta el canal, os gusta mi contenido, por favor, suscribiros a él porque me ayuda mucho a ir creciendo y sobre todo a ir generando más contenido, que esto se agradece. Y como siempre, dale un buen like, comenta y nos vemos en el próximo episodio, que no quiero desvelar, pero seguro que os va a gustar. Así que nada, os dejo. Chao.